Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo al Consorcio de Universidades y de manera especial a la Universidad Católica, que a través de la Facultad y el Departamento de Derecho me convocó para conformar parte de este grupo de profesores que tenemos por objetivo hacer un análisis del informe Metas del Perú al Bicentenario en esta tercera ya conferencia organizada por el Consorcio de Universidades. Yo voy a hablar del tema de infraestructuras, pero voy a vincularlo a dos ejes del Plan Perú Bicentenario. El primero relacionado al tema de acceso a servicios públicos y el segundo justamente al de desarrollo de regiones e infraestructura. Concretamente voy a hablar de los fondos de servicio universal, más adelante voy a explicar en qué consiste, porque esta es justamente la propuesta que se plantea para reducir brecha de infraestructura en el tema de servicios públicos. Estos son los tres puntos. Los dos primeros, por temas de tiempo, en la medida que son una especie de resumen de línea base de lo que se encuentra en el informe, los voy a pasar rápido, pero claro, sin dejar de tener en cuenta qué es lo que se establece en el Plan Perú al Bicentenario. ¿Cuáles son las metas que se deben lograr el Perú al 2021? Fíjense, en el informe que se desarrolló el año 2011, o sea, se planteaba un periodo de 10 años, se formulaba la siguiente pregunta. ¿Es posible lograr en los próximos 10 años un crecimiento económico que deje definitivamente atrás las estadísticas que nos han ubicado tradicionalmente entre los países menos desarrollados? Esa era la pregunta. Y la respuesta que se da en el informe es, el Plan Bicentenario plantea que sí. Y fíjense cuáles son los planteamientos que se dan en el mismo informe. Uno, que el Perú es un país en desarrollo, o sea, tiene desarrollo económico, lo cual podemos advertir este año, ¿no es cierto?, que es algo que no necesariamente depende del país. Y lo segundo es que el Perú está inserto en una serie de organismos multinacionales y que tiene firmado varios tratados de libre comercio. Como ustedes podrán advertir, todos esos temas no necesariamente dependen del Estado peruano, ¿no? Entonces, veamos además qué se plantea respecto de la pobreza. Les había dicho que voy a articular infraestructura, pobreza, servicios públicos, ¿no? Fíjense, la idea es llegar a una meta de tener una población de 33 millones de peruanos sin pobreza extrema, desempleo, desnutrición, analfabetismo ni mortalidad infantil. Son retos muy importantes y evidentemente que todos deseamos conseguir. La pregunta, ¿no?, que voy a tratar de analizar en esta presentación es si tenemos los medios para poder lograr estas metas. Segundo, una reducción de pobreza al menos del 10% de la población total. Y respecto a los servicios públicos, se plantea en el informe, ¿no?, el crecimiento con democratización en el Perú se compromete a lograr para el 2021 el acceso equitativo a servicios fundamentales de calidad, educación, salud, agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones. Fíjense, yo voy a hablar de lo que está en rojo. Agua, saneamiento, electricidad y también vamos a ver algo de telecomunicaciones. Entonces, estas son las metas concretas, ¿no? Porque cuando se piden cifras, ¿qué es lo que vamos a lograr al 2021? En el caso de agua, fíjense, se plantea llegar al 85% de cobertura en agua potable, al 79% en alcantarillado, saneamiento, y al 95% en lo que es electricidad. Entonces vamos a desglosar estas cifras a continuación. Yo formulo una pregunta. ¿Contamos con estrategias políticas que convoquen por igual al Estado y a la iniciativa privada, que es algo fundamental presente en el informe? Mi respuesta preliminar es no. ¿Y no por qué? Fíjense, estas son las políticas que se establecen en el Acuerdo Nacional. Si ustedes advierten de estas 33 políticas de Estado, podemos advertir que hay acceso universal a educación, acceso universal a salud, pero no se habla como política de Estado al acceso universal a los servicios públicos.
Y vamos a advertir que en el Perú actualmente existen organismos dentro de los ministerios o los organismos reguladores que vienen trabajando el tema de acceso universal a los servicios públicos, pero no está como una política de Estado. Y esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere articulación entre entidades, tal como lo vamos a ver. Yo les había dicho que me voy a centrar en los dos ejes estratégicos. Fíjense qué se establece en el informe del Perú al Bicentenario. Esto es un resumen concreto de los objetivos específicos. Cobertura potable en agua, tendencia al 2021, 70%. La meta, 85%. Cobertura en alcantarillado, tendencia, 66%. Meta, 79%. Cobertura del servicio de la electricidad, tendencia 91% y la meta 95%. Estos datos resultan interesantes, ¿no? Pero cuando hagamos el desglose entre las zonas rurales y las zonas urbanas vamos a ver cuál es la realidad. Y fíjense qué acciones estratégicas se plantean, o sea, lo concreto, ¿no? Actualización de los diseños para los sistemas eléctricos rurales, electrificación rural, garantizar el abastecimiento de agua, enfocar subsidios cruzados, fortalecer las capacidades de los prestadores públicos de servicios básicos, garantizar mediante la regulación tarifaria la cobertura de los servicios reales, ampliar el acceso a la telefonía. La pregunta es, si no existe una política de Estado, todas estas acciones pueden resultar siendo acciones aisladas, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo actualmente y es por eso que nosotros estamos planteando tener una política de Estado que se concentre en estos fondos de servicio universal. Y estos son los montos que se han destinado. Vamos a ver cómo en la realidad estos montos que se manejan actualmente en el Estado son mayores a los que se han establecido en el informe. Fíjense, estamos hablando de cantidades importantes, ¿no? 1.600 millones, 4.000 millones, 6.000 millones, 800 millones. Eje estratégico 5, infraestructura, lo que debería estar relacionado, ¿no es cierto?, a esta mesa. Pregunta, ¿está vinculado con el desarrollo de los servicios públicos? Si ustedes leen el informe van a encontrar cosas muy aisladas. O sea, lo central de servicios públicos, agua, electrificación, telecomunicaciones, gas natural, ¿no?, está en acceso a los servicios. Pero cuando se habla de infraestructura, más se está pensando en infraestructura que puede estar en el fomento de la inversión privada. Pero fíjense, en servicios públicos, ¿no?, revertir las condiciones de exclusión y escaso acceso a los servicios básicos de la población rural, asegurando la provisión adecuada de los servicios básicos. Nomenclaturas aisladas, si ustedes advierten. Y fíjense, esto se llega a plasmar en los objetivos específicos. De todos los específicos, están en pantalla los que están relacionados a los servicios públicos. Trabajadores afiliados al sistema de pensiones, no tiene nada que ver. Acciones estratégicas, promover concesiones regionales que fomenten la inversión privada en la construcción de nueva infraestructura de transporte, servicio de electricidad. Estamos a 5 años, o sea, vale decir, estamos en la mitad del periodo que se había establecido en el Plan Perú Bicentenario. Les pregunto, ¿hay concesiones regionales? Estamos en un proceso muy, muy complicado en el tema de regionalización. Las regiones cada vez más están siendo, hay muchos problemas en torno a cómo se están manejando, han habido cambios, ¿no es cierto? Entonces, esta acción estratégica concreta, lo más probable es que no se pueda cumplir. Programa de desarrollo de infraestructura para la generación de electricidad y aseguramiento hídrico. Fíjense, generación de electricidad y aseguramiento hídrico tiene que ver más con la parte de generación de electricidad, no con distribución. Cuando yo hablo del acceso a los servicios públicos, estoy hablando de distribución. Pero claro, hay una inversión de 75.000 millones de soles, pero en lo que es generación y el aseguramiento de recursos hídricos, se está pensando otra vez en la empresa, no en el poblador. Segundo, programa de desarrollo de infraestructura para el transporte y comercialización de gas en el territorio nacional. Oye, ¿por qué no se pensó en distribución de gas natural, masificación de gas natural? No sé si advierten que en la parte de infraestructura, cuando hablamos de servicios públicos, está más vinculado a la industria. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que era el momento o en la parte indicada para tratar de la infraestructura en servicio público domiciliario. Y fíjense, conclusiones preliminares.
Existen objetivos de cobertura de agua, alcantarillado y electricidad, no obstante, no existe una política de Estado, ¿no? Como lo hemos visto. En el Acuerdo Nacional no hay una política de Estado al respecto. Existen programas para cubrir el acceso a servicios públicos para zonas rurales, pero estos programas son esfuerzos aislados. Respecto al desarrollo de infraestructura, tenemos metas para la generación eléctrica y aseguramiento de recursos hídricos, así como para el transporte y comercialización, pero, una vez más, no hay para lo que es distribución de agua, distribución de electricidad, que es lo que en realidad va a tener un impacto respecto de la pobreza, extrema pobreza, que habíamos visto que son metas del informe Perú Bicentenario. Fíjense cómo nos encontramos, muy rápido porque en estos 2 días de conferencias y ponencias hemos advertido muchos datos, ¿no es cierto? Hay mucha información, entonces esto solo es para tener una línea base. Fíjense cuál es la brecha de inversión en infraestructura. Ojo que incluso este dato se ha ido actualizando, ¿no? Aquí el compañero Mario también va a hablar justamente sobre ese aspecto, ¿no? En esta mesa más adelante. Fíjense, estamos hablando en telecomunicaciones 19.000 millones de dólares, agua y saneamiento 5.000, yo calculo que es mucho más porque involucra infraestructura hidráulica, energía 32.000, ¿no? Salud y educación, también vamos a ver el tema de salud. Y estos son unos datos del INI, ¿no? Fíjense, los datos parecen alentadores. Llega al 87% respecto al servicio de agua. Pero cuando desglosamos lo urbano y lo rural, aquí vienen los problemas serios. Adviertan, urbana 93%, rural 65%. Alcantarillado, igual, 80%, pero cuando vemos las zonas urbanas, 42%. O sea, no se puede hablar de igualdad, de oportunidades para la población, si hay poblaciones que no cuentan con estos servicios que son básicos. Es más, el derecho al agua es un derecho humano. Ha sido declarado por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. En el caso de electricidad, igual, 94, pero cuando vamos al desglose urbano y rural, 99, fíjense, urbano, y rural 77. Entonces, ya habrán advertido dónde hay que trabajar, ¿no? En la zona rural. Fíjense, he querido solo como muestra ver el caso del agua. Y esto es lo que yo le decía, ¿no? Queda claro para todos que es un derecho humano. Y esto está reconocido no solo por nuestro ordenamiento, sino a partir de lo que establecen organismos internacionales. ¿Por qué? Porque está relacionado con la dignidad, la igualdad, la equidad. Y se ha establecido dentro de la Declaración del Milenio de la ONU, que por cierto se ha actualizado hace poco, ¿no? Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, reducir a la mitad, al año 2015 se habla a nivel global, fíjense, a la mitad del porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable. Claro, no es un problema que solo le pasa al Perú, ¿no? Es un problema mundial el tema del agua. En el Perú, agua y alcantarillado mejora la calidad de vida, reduce las enfermedades de origen hídrico, ejercicio en términos reales de otros derechos fundamentales. En la ONU, como le decía, 5 años atrás, se declaró que es un derecho esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Y vamos a ver las cifras, el agua es en lo que el Perú está peor, en tema de infraestructura de servicios públicos. Estas son las metas que se establecieron de la mano de la ONU. En el Perú el 2001 tenía el 75% y se quería llegar al 88%, ¿no? Cobertura en servicio de desagüe del 56 al 78%. Cobertura de agua establecida en la meta 7, 85.8 el año pasado y 88 y 78.8 llegamos el año pasado. Fíjense, a partir de lo que declaró la ONU sobre el tema del agua, se agregó una política de Estado adicional sobre los recursos hídricos. Lo interesante de esta política es que se establece una obligación para el Estado, se compromete a garantizar el agua en calidad y oportunidad adecuadas para satisfacer sus necesidades básicas. Pero, oh sorpresa, no hay una política de servicio universal como lo vamos a ver. O sea, la política de servicio universal está vinculado en qué acciones concretas va a tomar el Estado para llevar el agua potable a toda la población de manera universal.
yo no, la verdad que no quería que coincida mi presentación con el partido de Chile de hace un par de días, ¿no? Pensaba que íbamos a ganar, ¿no? Pero fíjense, la realidad chilena y peruana. Esto por un tema de metodología, ¿no? He cogido datos oficiales del Banco Mundial que comparan los dos países y las comparaciones sirven para esforzarse y mejorar, ¿no? Adviertan cómo estamos en el caso del Perú y Chile respecto del agua. Las barras son el PBI. En el PBI ya nos llevan mucho de encuentro, ¿no? Si en los 90 estábamos en un PBI similar, ya en los 2000 despegaron, y esto fíjense cómo se ha reflejado en el agua. Ellos están al 100% en cobertura de agua, al 100%. Cuando ven zonas rurales, están al 95%. Nosotros, si la cobertura llega al 80 y tantos, ¿no? Y ellos están a casi al 100, fíjense, acceso con instalaciones sanitarias, nosotros estamos por debajo del 70, ellos otra vez están llegando al 100. En el caso de sector rural y sector urbano, igual nos llegan una diferencia. Fíjense cuál es la diferencia, ¿no? O sea, ellos están prácticamente por el 100, están manejando cifras al 100% en agua e incluso en residuos sólidos, o sea, el tratamiento del agua, y nosotros estamos 60, 70%. Para ir muy rápido, porque ya me quedan algunos minutos, ¿no? ¿Por qué? No voy a enfatizar en el por qué es necesario, y ustedes lo han advertido, los servicios públicos son esenciales para el desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, en el mismo documento de Perú Plan Bicentenario se habla mucho de pobreza, extrema pobreza, pero fíjense que no se dice cómo. Y la idea, y no quiero desperdiciar estos minutos, ¿no? ¿Cómo? Nosotros tenemos la fórmula. Fíjense, esto es una idea del servicio universal. El servicio universal no es más que cubrir las zonas no rentables, zonas rurales, zonas alejadas, zonas pobres que no tienen rentabilidad y donde, fíjense, incluso a las empresas estatales les es complicado. ¿Por qué? Porque el poblador no va a tener cómo pagar esos servicios que son esenciales. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacamos el dinero? Porque tiene que ver con infraestructura. ¿Cuáles son las características? Alta dispersión geográfica, por lo tanto, reducido consumo. Segundo, alejamiento de núcleos más habitados, bajo nivel de ingresos de la población. Débil infraestructura de interconexión y comunicaciones, bajas perspectivas de crecimiento y organización. Geografía compleja, dificultad de acceso a adquirir equipamiento y o servicios técnicos, tiene que ver con infraestructura. Valioso medioambientalmente, está en zonas que son protegidas, ¿no es cierto?, y tienen un impacto muy alto en temas ambientales. ¿En qué consisten los fondos de servicio universal? En el Perú, en los 90, se crearon fondos de servicio universal para telecomunicaciones. Y fíjense, es el sector en el que más hemos avanzado. Estamos hablando de millones que los operadores del sector son los que aportan para cubrir estas zonas no rentables. Y si nuestros datos a nivel regional son muy malos, ¿no? El FITEL, que es este fondo, ha permitido reducir la brecha. Entonces, en telecomunicaciones no estamos tan mal como en el caso del agua, ¿no? Esa es la conclusión. Fíjense, ¿de cuántos millones se habla? Ya hay 18 proyectos ejecutados en toda esta década. El 2015, información del FITEL, hay 18 proyectos más. Y fíjense cuál es el monto del que estamos hablando. 703.000 millones de dólares que están en ejecución. Entonces, claro, funciona, ¿no? En energía sucede lo mismo, regionalmente estamos mal, eso lo sabemos. Pero el Estado en la energía, porque si no hay energía no hay crecimiento, ¿no? Entonces es una coincidencia. Claro, ahí se ha apostado. Hay fondos, FOSE, el FICE, que justamente tratan de reducir la brecha en infraestructura. Fíjense, todo esto tiene que ver con institucionalidad. Se han creado instituciones, organismos, hay personal técnico que están viendo los proyectos, que los están llevando a cabo. Agua, ya para ir casi terminando. A nivel regional estamos peor que en el caso de electricidad y telecomunicaciones. Pero no hay ningún esquema de servicio universal, siendo un servicio que involucra un derecho humano.
Entonces, todas estas instituciones son programas, fondos que sirven para la ejecución de proyectos de agua. Hay un informe del año pasado de la Defensoría del Pueblo que reporta todos los problemas de corrupción, falta de transparencia, tema de falta de control en agua para todos, todos los problemas en infraestructura. ¿Por qué? Porque no hay institucionalidad. Preguntan, ¿no hubiese sido ideal crear un fondo de servicio universal para el caso del agua? El FONIE no es más que, fíjense, esto es más o menos lo que yo estoy pensando con la propuesta, crear un fondo de servicio universal que vincule y articule a todos los servicios públicos de los que hemos estado conversando. Está en el Ministerio de Inclusión Social, pero lamentablemente hay voluntad política, pero no se ha podido, ya me van a sacar tarjeta roja, no se ha podido articular, falta de institucionalidad. ¿Qué se requiere? Si queremos lograr esto, ¿no? Dice, fíjense, esa es la visión, ¿no?, de lo que debería ser el Perú al 2021. Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de Derecho y en la cual todos sus habitantes tienen una alta calidad de vida. Bueno, si seguimos estos pasos no vamos a conseguir que las personas pobres, las personas que están en zonas rurales alcancen esta calidad de vida, ¿no? Con iguales oportunidades de desarrollar. No, pues, yo les contaba aquí a mis colegas que he estado siguiendo estas conferencias a través del internet, sentado en mi máquina, trabajando sin tener que venir, ¿no? La pregunta es si en las zonas rurales pueden hacer eso, ¿no? Y fíjense, todo esto tiene que ver con las políticas de servicio universal que se van a poder plantear en el trabajo de investigación que se está desarrollando. Ya he tratado de plasmar cuál es la necesidad que existe, al menos para el caso del agua potable, ¿no? Finalmente, necesitamos articular, estas son las entidades que tienen que ver, fíjense, con el tema de servicios públicos, acceso, universalidad a estos servicios. ¿Cuál es el problema? Que todos actúan por su parte. La pregunta es, el pobre, la persona que está en una zona rural, tiene características distintas cuando se trata de energía, cuando se trata de agua, cuando se trata de telecomunicaciones. No, son los mismos pobres. ¿Se entiende? Pero ¿qué hace? ¿Qué pasa? Que cada ministerio, cada uno de estos fondos, tiene una forma de caracterizar al pobre que va a atender. Problema de, una vez más, articulación, de coordinación entre entidades. ¿Por qué no se crea un mapa de pobreza que sirva para todos los servicios públicos? O sea, no existe, ¿no? Y eso tiene que ver con infraestructura. Y ya, estos son los logros. Bueno, que nos hayamos establecido metas. Eso es importante. Y al menos tenemos, respecto de algo, ¿no es cierto?, tenemos que analizar y discutir algo. Eso es bueno. Se está trabajando en institucionalidad. Pero, ¿no?, falta crear institucionalidad. Tenemos la fórmula, ni siquiera he visto, fíjense, y estos modelos de servicio universal, estos fondos de servicio universal, son y se llevan como modelo de exportación a países de Centroamérica, del África. Oye, la pregunta es, ¿por qué no lo utilizamos para el agua potable? ¿Y por qué no articulamos todos los servicios públicos domiciliarios, que es la idea? Y no he hablado, por cierto, de gas natural, que es otra historia, pero que debería también estar incluido dentro de lo que he contado, ¿no? Bueno, el tiempo me ha ganado, ya seguramente en la discusión podremos conversar sobre más temas a detalle. Muchas gracias.